El día que mi padre firmó los documentos de mi empresa como si fueran suyos, yo estaba en el hospital, con un suero en el brazo, creyendo que él estaba cuidando todo lo que yo había construido. Esa traición no me llegó de un enemigo. Me llegó de la persona que se supone debía quererme más que nadie en este mundo. Y lo peor no fue que me lo quitara. Lo peor fue lo que descubrí después. Bienvenidas a Historias de Venganza Prohibida. Yo soy Valeria. Y esta es la historia más dolorosa de mi vida. Pero también la más satisfactoria. Porque el karma existe. Y yo lo vi con mis propios ojos. Primero necesito contarles de dónde vine, para que entiendan lo que significa lo que perdí. Crecí en una familia humilde, en una ciudad pequeña del centro del país. Mi papá, don Ernesto, era un hombre que siempre tuvo sueños grandes y resultados pequeños. Empezaba negocios que nunca terminaban. Prometía cosas que nunca cumplía. Y cuando algo salía mal, siempre había una excusa, siempre había alguien más a quien culpar. Mi mamá trabajaba lavando ropa ajena para pagar la escuela. Nunca se quejó. Nunca le reclamó nada a mi padre delante de mí. Solo trabajaba, callaba y rezaba. Yo aprendí de ella. Aprendí que si quieres algo en esta vida, tienes que ganártelo con tus manos. Con tu espalda. Con tu sudor. Y eso fue exactamente lo que hice. A los 19 años, empecé a vender comida en la puerta de mi casa. Tamales los lunes, enchiladas los viernes, y los domingos un caldo que hacía a las 6 de la mañana porque para las 8 ya no quedaba nada. La gente empezó a buscarme. Empezaron a pedirme que llevara comida a sus eventos. Bodas, bautizos, quinceañeras. Y yo sola, con una libreta de espiral y una calculadora de 10 dígitos, empecé a construir algo real. Para cuando tenía 23 años, ya tenía un pequeño local rentado. 6 empleadas. Un menú que la gente conocía en 3 colonias distintas. Lo llamé el Rincón de Valeria. Era mío. Completamente mío. Y entonces fue cuando mi padre volvió a aparecer en mi vida. Don Ernesto llevaba 2 años sin hablar conmigo. Nos habíamos distanciado después de que él le pidiera dinero prestado a mi mamá y nunca se lo regresara. Ella no me lo contó. Lo supe porque encontré los recibos escondidos en su cajón. Pero cuando mi negocio empezó a crecer, mi padre apareció una tarde con su mejor sonrisa, con su mejor camisa, oliendo a colonia barata y cargando un pastel. Hija, vine a celebrar tu éxito. Estoy tan orgulloso de ti. Y yo, que en el fondo seguía siendo la niña que quería que su papá la mirara con amor, abrí la puerta. Error que cambiaría mi vida para siempre. Al principio todo parecía diferente. Mi padre llegaba al local, ayudaba a mover cosas, hablaba con los clientes. Tenía esa personalidad que yo nunca tuve, ese don de la gente, esa facilidad para hacer reír a todos y caerle bien a cualquiera. Y los clientes lo adoraban. ¡Ay, tu papá es encantador, Valeria! Don Ernesto es tan simpático. Deberías darle más responsabilidades, con él aquí el negocio va a crecer más. Yo sonreía. Pero por dentro algo me incomodaba. Algo que no supe escuchar a tiempo. 3 meses después de su regreso, mi padre me propuso formalizarlo todo. Hija, si metemos el negocio a una sociedad legal, podemos pedir créditos más grandes, crecer más rápido, contratar más gente. Yo tengo contactos que tú no tienes. Contactos. Siempre los contactos. Le dije que lo pensaría. Y la verdad es que lo dudé mucho. Pero él fue paciente. Fue amable. Fue el padre que yo siempre quise tener. Así que un martes, después de un día muy largo de trabajo, firmé los papeles que él me puso enfrente. Lo que no supe entonces es que esos papeles decían algo muy diferente a lo que me explicó. Pasaron 4 meses más. El negocio seguía creciendo. Yo trabajaba de sol a sol. Mi padre llegaba a mediodía, se tomaba un café, hablaba con todos, y se iba a las 2. Pero entonces llegó el golpe que no esperaba. Una mañana, mientras pelaba chiles para el guisado del día, me empezó a doler el pecho. Un dolor que no era de cansancio. Era diferente. Profundo.
como una piedra que alguien me estaba poniendo encima poco a poco. Mis empleadas llamaron a una ambulancia. Neumonía. Severa. Me hospitalizaron esa misma tarde. Estuve 10 días internada. Y mientras yo tenía un suero en el brazo y fiebre que no bajaba, le pedí a mi padre que se hiciera cargo del negocio. Tranquila, hija. Aquí estoy para eso. No te preocupes por nada. Solo cúrate. Esas palabras me tranquilizaron. Fueron las palabras más caras de mi vida. Al 11º día me dieron de alta. Volví a casa con medicamentos, con instrucciones de descansar, con el cuerpo todavía débil. Pero lo primero que quise hacer fue ir al local. Mi padre no estaba. Mis empleadas me miraron de una forma extraña cuando entré. Rosario, la que llevaba más tiempo conmigo, bajó los ojos. ¿Qué pasó?, les pregunté. Silencio. Rosario, ¿qué pasó aquí? Ella respiró hondo. Y me dijo las palabras que hicieron que el suelo se moviera bajo mis pies. Don Ernesto cerró el local 3 días después de que te internaron, señorita Valeria. Dijo que tenía que hacer unos trámites. Que iba a regresar. Pero no regresó. Y cuando llamamos al dueño del local, nos dijo que don Ernesto ya había firmado un nuevo contrato. A su nombre. A su nombre. Me tuve que sentar porque las piernas no me sostenían. Llamé a mi padre inmediatamente. Contestó al primer tono. Con una calma que todavía me da escalofríos. Papá, ¿qué pasó con el local? Rosario me dice que. Hija, necesitamos hablar. Ven a la casa. Hay cosas que no entiendes todavía. Fui. Todavía débil, todavía con la tos, fui. Cuando llegué, mi padre estaba sentado en la mesa con una taza de café, como si nada. Como si estuviéramos a punto de tener una conversación normal. Siéntate, Valeria. Me senté. Mira, el negocio estaba en problemas. Había deudas que tú no sabías. Yo tuve que tomar decisiones difíciles para salvarlo. ¿Qué decisiones? ¿Por qué está el local a tu nombre? Porque yo soy el socio mayoritario, hija. Eso fue lo que firmaste. El mundo se detuvo. ¿Qué firmé? El contrato de sociedad. Tú tienes 30%. Yo tengo 70%. Lo firmaste hace 4 meses, Valeria. ¿No te acuerdas? Sí me acordaba. Pero no de eso. Él me había explicado algo completamente diferente. O eso creí yo. Papá, tú me dijiste que. Yo te di los documentos. Tú los firmaste. Eso es lo que vale legalmente. Y entonces, por primera vez en mi vida, vi la cara verdadera de mi padre. No había arrepentimiento. No había culpa. Solo calculó fría, en los ojos de un hombre que había planeado todo esto desde el principio. Salí de esa casa sin decir una sola palabra más. Me subí a un taxi. Y en ese taxi, con la cabeza pegada al vidrio frío de la ventana, lloré como no había llorado en años. No lloré de tristeza. Lloré de rabia. De esa rabia que quema por dentro y no tiene salida. Había construido ese negocio con mis propias manos. Con desvelos, con sacrificios, con años de mi vida. Y mi propio padre me lo había quitado mientras yo estaba enferma en un hospital. ¿Cómo se procesa algo así? ¿Cómo te levantas de eso? Esa noche no dormí. Me quedé en la oscuridad de mi cuarto pensando qué iba a hacer. Y entonces tomé una decisión. No iba a llorar más. Iba a pelear. Al día siguiente fui con un abogado. Un abogado joven, de esos que todavía creen en la justicia. Le conté todo. Le mostré los documentos que yo tenía, los mensajes de texto con mi padre, los comprobantes de pago de los primeros años del negocio, todo a mi nombre. Él los revisó durante un largo rato. Y al final me dijo algo que no esperaba. Valeria, tienes un caso. Él se aprovechó de documentos que tú firmaste sin leer completamente. Hay elementos aquí de dolo, de engaño. Podemos impugnar la sociedad.
Pero entonces me dijo lo que me heló la sangre. Sin embargo, va a ser una batalla larga. Y él, mientras tanto, puede seguir operando el negocio. Largo. Y yo no tenía dinero para pagar un abogado por meses. Pero eso no fue lo peor que descubrí ese día. Lo peor vino después. Cuando salí del despacho del abogado, revisé mis mensajes. Había un mensaje de Rosario, mi empleada. Solo decía, señorita, llámeme cuando pueda. Hay algo que tiene que saber. La llamé de inmediato. Rosario me contó que la noche anterior había escuchado una conversación entre mi padre y un hombre que ella no conocía. Una conversación que mi padre no sabía que ella estaba oyendo desde la cocina. Señorita, su papá ya tenía todo planeado desde antes de que usted se enfermara. El señor ese le dijo que cuando iban a hacer el traspaso, y don Ernesto le dijo que estaban esperando el momento correcto. Que usted se iba a enfermar tarde o temprano porque trabajaba demasiado. Se me paró el corazón. Mi padre no aprovechó mi enfermedad. Mi padre estaba esperando mi enfermedad. Había planeado robarse mi negocio mucho antes de que yo pisara ese hospital. Esa revelación me destrozó de una forma que no sé explicar. Porque ya no era solo traición. Era algo calculado, frío, premeditado. La persona que me dio la vida, que se supone debía protegerme, me había estado observando como una presa esperando el momento correcto para atacar. Pasé varios días sin poder hacer nada. Sin poder comer bien, sin poder pensar con claridad. Mi mamá se enteró. Y lo que hizo entonces me sorprendió. Porque mi mamá, que nunca en su vida habló mal de mi padre, me llamó y me dijo con una voz tranquila y triste. Hija, esto no es la primera vez que él hace algo así. Yo tengo cosas guardadas. Cosas que nunca te conté porque pensé que no ibas a necesitarlas. Pero creo que ahora sí las necesitas. ¿Qué cosas? ¿Qué había guardado mi madre todos esos años? Fui a verla esa misma tarde. Mi mamá sacó de debajo de su cama una caja de cartón vieja, de esas que se guardan para siempre porque dentro hay cosas que pesan demasiado. Dentro había documentos. Cartas. Fotografías. Y 2 contratos firmados. Mi mamá me explicó todo con esa calma que la caracterizaba. 20 años atrás, mi padre había hecho exactamente lo mismo con su propio hermano. Lo había convencido de firmar documentos para una sociedad, y después se quedó con todo el negocio de telas que tenían juntos. Mi tío, que murió 10 años después, nunca se recuperó de eso. Y había algo más. En una de las cartas, con la letra de mi padre, decía algo que no voy a poder olvidar jamás. Los negocios no son para las mujeres. Ellas construyen, pero nosotros administramos. Así funciona el mundo. Eso pensaba de su propio padre. Eso pensaba de todas nosotras. No me estaba robando solo el negocio. Me estaba robando el derecho a existir en el mundo de la manera que yo había elegido. Algo en mí cambió ese día. El dolor se transformó en algo diferente. No en odio, porque el odio te consume. Se transformó en claridad. En determinación. Y fue en ese momento cuando decidí que ya no iba a perseguirlo con abogados. Decidí algo mucho más inteligente. Decidí empezar de cero. Rosario y 3 de mis empleadas renunciaron al negocio de mi padre ese mismo mes. No se los pedí yo. Ellas solas tomaron esa decisión. Rosario me buscó y me dijo: Señorita Valeria, yo aprendí a cocinar aquí, con usted. Y si usted va a empezar de nuevo, yo voy con usted. Sin sueldo si es necesario, hasta que levante. Eso me quebró. Pero de la forma buena. Reuní lo poco que tenía ahorrado en una cuenta que mi padre no conocía. Pedí prestado a una amiga de la infancia. Y renté un espacio pequeño, mucho más chico que el anterior, en una colonia diferente. Puse todo el corazón en ese nuevo comienzo. Y trabajé. Trabajé como nunca. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad. Mi padre intentaba hacer crecer lo que me había robado. Pero sin mí, sin Rosario, sin las mujeres que sabíamos realmente cómo hacerlo funcionar, el negocio empezó a tambalearse.
Los meses pasaron. Mi nuevo local empezó a llenarse. Los clientes antiguos que sabían quién era yo en realidad comenzaron a buscarme. Las redes sociales ayudaron. Rosario empezó a publicar videos de la cocina y la gente respondió. Y mientras mi negocio crecía en silencio, el de mi padre se desmoronaba en público. Él contrató a personas que no sabían lo que hacían. Cambió el menú pensando que lo que importaba era el local y no la sazón. Subió los precios creyendo que el nombre aguantaría. No aguantó. A los 8 meses de haberme robado el negocio, llegaron los rumores. Que ya no había clientes. Que no podía pagar a sus empleados. Que el dueño del local ya le estaba hablando de rescindir el contrato. Yo no celebré. No me alegré. Solo seguí trabajando. Porque mi venganza no era destruirlo. Era superarlo. Fue una noche de miércoles cuando recibí la llamada que no esperaba. Era mi padre. Dejé que timbrase 3 veces. Luego contesté. Hija. Su voz sonaba diferente. Pequeña. Cansada. Papá. Silencio largo. Hija, las cosas no salieron como yo pensaba. El negocio está mal. Yo pensé que podría manejarlo, pero... Papá. ¿Qué? No me llames para pedirme ayuda. Otro silencio. Solo quería que supieras que... Papá. Tú me robaste lo que yo construí. Tú planeaste hacerlo. Y lo hiciste mientras yo estaba en un hospital. No hay nada que me puedas decir que cambie eso. Hija, yo solo quería. No, papá. Tú no querías lo mejor para mí. Querías lo mejor para ti. Y ya lo conseguiste. ¿Cómo te está yendo con eso? No respondió. Colgué. Y ese silencio al otro lado del teléfono, valió más que cualquier venganza que yo hubiera podido planear. 2 meses después, el local de mi padre cerró definitivamente. Me enteré por Rosario, que se enteró por una de las empleadas que mi padre había contratado. El dueño del local lo demandó por daños. El hombre con el que mi padre había hecho negocios lo acusó de no cumplir con los pagos acordados. La persona que lo había ayudado a robarme a mí, le terminó cobrando lo suyo a él. Esa es la cosa con la gente que hace daño, siempre encuentran a alguien que se los hace peor. Y entonces pasó algo que yo no esperaba. Algo que todavía hoy me cuesta entender completamente. Mi padre fue a buscar a mi mamá. Mi mamá me llamó para decirme que él había llegado a su casa. Que se veía mal. Delgado. Viejo de repente. Como si los meses de estrés y de fracasos le hubieran caído todos juntos en el cuerpo. Le pidió perdón a ella. Le pidió que lo dejara volver. Mi mamá, con esa calma que siempre la caracterizó, le ofreció una taza de café. Le escuchó. Y después le dijo algo que me contó palabra por palabra. Ernesto, yo te quise mucho. Pero el amor no es suficiente cuando la persona que tienes al lado hace daño. A ti, a mí, y peor todavía, a nuestra hija. No puedo dejarte volver. No porque no me importe lo que te pasa, sino porque sí me importa lo que nos pasó a nosotras. Y lo dejó ir. Mi mamá, que nunca en su vida se había enfrentado a nadie, fue capaz de decirle eso. Y en ese momento entendí de dónde venía yo. ¿Y yo? ¿Le perdoné? Esa es la pregunta que siempre me hacen. La verdad es que el perdón es complicado. No es una puerta que abres de una vez y ya está. Es más bien un cuarto al que vas entrando de a poco, con cuidado, dejando espacio para la rabia y para la tristeza antes de dejarlas ir. Yo no volví a hablar con mi padre después de esa llamada. No porque no pueda, sino porque no quiero. Porque hay personas cuya presencia en tu vida te cuesta más de lo que te da. Y decidir que alguien no tiene acceso a ti no es venganza. Es cuidarte. Lo que sí hice fue seguir construyendo. Hoy, 2 años después de todo aquello, mi nuevo negocio tiene 3 veces el tamaño del que él me robó. Tenemos 2 locales. Un equipo de 15 personas. Rosario ahora es mi socia. Porque ella se lo ganó. Salimos en una revista local.
Una periodista que probó nuestra comida en un evento escribió sobre nosotras. Y a partir de ese artículo, llegaron pedidos de lugares que ni conocíamos. Y lo más importante, todo está a mi nombre. Con notario, con abogado, con todo en orden. Porque aprendí, de la manera más dolorosa posible, que los documentos importan. ¿Qué pasó con mi padre? Sé que sigue en la misma ciudad. Que vive en un cuarto rentado. Que alguna vez intenta vender cosas para sobrevivir. No siento alegría cuando pienso en eso. Siento algo más parecido a la tristeza. Tristeza por el hombre que pudo haber sido si hubiera elegido diferente. Pero yo no soy responsable de sus elecciones. Solo soy responsable de las mías. Y yo elegí levantarme. Si estás escuchando esto y hay alguien en tu vida que te ha traicionado, que te ha robado algo que construiste con sacrificio, quiero que sepas algo. El dolor que sientes es real. La rabia es válida. La injusticia que sufriste es injusta. Pero tú tienes algo que ellos no tienen. Tú sabes construir. Ellos solo saben tomar lo que otros construyeron. Y lo que se toma sin merecerse, no dura. Lo que tú construyes, con tus manos, con tu corazón, con tu historia, eso nadie te lo puede quitar para siempre. Porque tú eres la fuente. Ellos solo son el río. Y los ríos se secan. Las fuentes no. Esta ha sido la historia de Valeria. Una historia real, de traición, de caídas y de una reconstrucción que el karma no tuvo que empujar, porque sola llegó. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu comentario abajo. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por esto? Y si eres nueva aquí, bienvenida a Historias de Venganza Prohibida. Aquí cada historia es real, cada dolor es honesto, y cada justicia, aunque tarde, siempre llega.